Muy buenas tardes desde Perú. A nombre de la Academia Peruana de Derecho, les damos la bienvenida al Congreso Mundial de Derecho Penal Internacional y Europeo en habla hispana. Agradecemos la participación de todos los expositores y la coordinación del doctor Jorge Luis Collantes para llevar a cabo este importante evento. A continuación, daremos inicio a la octava mesa titulada El Derecho Penal y Procesal Penal entre la globalización y un mundo cambiante. Agradecemos la participación de los doctores Víctor Prado Saldarriaga, Ricardo Preda, Nicolás Rodríguez García, Luis Ishii y Greta Comini Lengu. Le cedemos el uso de la palabra a la doctora Greta Comini Lengu, quien nos hará el honor de moderar el panel. La profesora Comini es originaria de Albania y abogada ejercente del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. En el año 2019 fundó el despacho Comini Abogados, dedicado principalmente al derecho penal. También se formó en relaciones diplomáticas y consulares, derechos humanos y derecho procesal civil con matrícula de honor. En diciembre del 2019 se incorporó como vocal de la Comisión de Derecho Penitenciario del Colegio de Abogados de Barcelona. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y obviamente muchísimas gracias por la introducción. Aprovecho la ocasión para agradecer a los organizadores, en particular a Jorge Luis Collantes y a la Academia Peruana de Derecho. Efectivamente, yo soy Greta Comini, abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, y hoy tengo el honor de moderar la mesa 8, cuyo tema a tratar es el derecho penal y procesal penal entre la globalización y un mundo cambiante. Un tema que atiza las emociones y que supone una modificación de la realidad de la criminalidad. Para tratar dicho tema tenemos todos la suerte de contar con 4 figuras muy importantes de derecho, gozando todos ellos de una impecable trayectoria. Si no les supone ningún problema, señores, me gustaría seguir el orden establecido en el programa, disponiendo cada uno del tiempo que les sea necesario para tratar su propia ponencia y presentación del tema a tratar, eso sí, dejando al final de todas las exposiciones unos minutos para el debate con la intervención de todos los ponentes. Procedo, señores, a continuación con la presentación del primer ponente, el señor Víctor Roberto Prado Saldarriaga. Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, España. También es catedrático principal de Derecho Penal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Católica de Perú. Juez supremo, titular de la Corte Suprema y fue presidente del Poder Judicial del Perú. Actualmente es presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia en la República de Perú. Autor de varios libros y artículos de derecho penal y política criminal publicados tanto en su país como en el extranjero. Entre sus últimas publicaciones destacan lavado de activos virtuales, los delitos de crimen organizado y políticas públicas y criminalidad. Señor Prado, si me he dejado algo de su trayectoria, le pido que lo complemente antes de proceder con la ponencia. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Greta. Un cordial saludo a los Igualmente. integrantes de la mesa y también a los que participan en este importante encuentro académico. Seré breve para poder ajustarme al tiempo señalado. Hace 35 años se aprobó en Viena la Convención Internacional contra el tráfico ilícito de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Este convenio tuvo dos aportes esenciales. Por un lado, planteó la criminalización específica del lavado de dinero y por otro lado, creó un primer espacio internacional contra la criminalidad organizada contemporánea. Actualmente concurrimos a un escenario y finalidad similar, pero esta vez relacionada con la prevención, control e interdicción de la criminalidad organizada asociada a las operaciones de lavado con activos virtuales o criptomonedas. Muy puntualmente, quiero pues presentar las características de lo que viene siendo este nuevo fenómeno delictivo y también de los esfuerzos internacionales, regionales y nacionales que se vienen dando para construir un nuevo espacio internacional contra esta modalidad de generar una legitimidad a los activos y ganancias ilícitas. De inicio hay que mencionar que ha sido la capacidad criminógena de los activos virtuales la que ha sido aprovechada por las organizaciones criminales para desarrollar desde ella una innovadora vía para legitimar las ganancias ilícitas, la cual se vio fortalecida con el grave
suceso que significó la experiencia dramática del COVID-16 y la repentina virtualización de los contactos sociales, económicos y financieros. Todo ello, pues, fue aprovechado, sobre todo la realización de intercambios descentralizados, el anonimato de los usuarios y la extraterritorialidad de las operaciones de lavado que se ejecutaban en el ciberespacio. Además, este renovado modus operandi del lavado con activos virtuales se ha visto reforzado por la configuración y oferta de eficientes procedimientos y técnicas de ofuscación, disfraz, que ofertan las organizaciones criminales dedicadas al lavado de activos desde la Darknet. Efectivamente, el desarrollo de sofisticados programas de mezclado de criptomonedas, de encriptación temporal y difusa y de reforzada encriptación han fortalecido, por un lado, la imposibilidad de un rastreo de las operaciones y segundo, han dotado de una sólida desvinculación a los gestores, usuarios, beneficiarios y proveedores de estos servicios ilegales. El poder, pues, penetrar, descubrir o desmezclar estas operaciones de lavado de activos virtuales exige en la actualidad un nuevo modelo de cibercriminalística que en los últimos 2 años se viene construyendo, difundiendo y practicando en los diferentes ámbitos donde operan las agencias del sistema penal. Ahora bien, se hace necesario contar con un nuevo marco normativo de naturaleza preventiva, penal y de cooperación internacional que permita no solo una adecuada armonización legislativa y una eficiente asistencia mutua, sino que permita ingresar también con operaciones combinadas, operaciones encubiertas en el propio escenario de la Darknet y de sus operaciones ilícitas. De momento, los aportes más importantes en este dominio han sido brindados por el Grupo de Acción Financiera, por el GAFI, desde el año 2015, el cual ha establecido útiles directivas, señales de alerta y guías para orientar las prácticas operativas de interdicción y decomiso de activos virtuales que son comprometidos en estas actividades ilícitas. Sin embargo, el escenario más adecuado y idóneo para la configuración de un nuevo espacio internacional contra el lavado de activos es el que se viene diseñando e implementando a partir del proyecto Cero que ha elaborado un grupo de expertos de las Naciones Unidas dirigido a una convención internacional sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y comunicación con fines delictivos. En particular, este importante documento, que ya está en sus debates finales, tuvo una reunión entre el mes de agosto y septiembre del año pasado. La próxima y última, esperamos, será el año que viene, en enero, en Viena. Y aquí lo importante es que 2 artículos, el 2 y el 16 concretamente, están enfocados en la problemática que aquí he traído. La discusión de cómo tratar el caso de los activos virtuales. Y las cosas no son nada tranquilas. Ha habido un arduo debate sobre la terminología, sobre la necesidad de dar un espacio especial a el lavado con activos virtuales. Sin embargo, sí es importante destacar que en esa búsqueda de consenso se ha logrado cuando menos incorporar dentro de las categorías y conductas típicas que harán de orientación de los derechos penales internos aquellas relacionadas con el disfraz de activos virtuales. Esto es, con las prácticas de ofuscación a las cuales me he referido. Con ello concluiría mi primera parte. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por su excelente exposición, señor Prado. Ha sido un lujo escucharle. Como dije al inicio, dejaremos el debate para la parte final. Ahora, señores, presentaré al segundo ponente, al señor Ricardo Alberto Preda del Puerto, abogado, director de Preda del Puerto y Asociados, notario público por la Universidad Católica de Asunción y profesor contratado por la Escuela Jurídica desde el año 2014 hasta la actualidad. Si bien también ha ocupado otros cargos importantes como relator de Fiscal General del Estado, director de Delitos Económicos, instructor del Centro de Entrenamiento de Fiscales, asesor externo del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de Paraguay, consultor de varios proyectos de políticas de anticorrupción, contratado por el BID y también por la Oficina de las Naciones Unidas para la captación de jueces y fiscales y profesor en los posgrados en la Universidad de Columbia y en la Universidad Nacional de Asunción, entre otros. Goza de nada más y nada menos que 8 posgrados en maestrías nacionales e internacionales en Derecho Penal General, de la Empresa y Económico, autor de 8 libros de Derecho, de 22 artículos, así como director del Consejo de Derecho Penal y Procesal Penal de la revista jurídica La Ley, y miembro de varias asociaciones e invitado en varios seminarios nacionales y de exterior sobre el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y recuperación de activos organizados por el FBI o la Oficina de Naciones Unidas. Si me he dejado algo, señor Preda, nos lo comunica usted antes de proceder con la exposición. La palabra para usted. Bueno, muchas gracias, Greta. Es un placer estar con ustedes. Gracias también a la organización por considerarme. Hablar de globalización, sin dudas, es hablar de la intercomunicación y la instantánea, cuando el Código Penal paraguayo, que databa de 1910, es reformado en 1997, entra en vigencia en 1998. Y aunque no parezca muy lejana aún en esa fecha, nadie se le hubiera ocurrido que yo desde Asunción podría con una computadora acabar con la vida de alguien en Barcelona o en Düsseldorf, como de hecho se produjo a través de un hackeo de un hospital de aquella ciudad alemana, con la consecuente producción de la muerte de una persona simplemente a través de una operación informática. Sin duda es que el siglo XXI ha traído una maximización de lo que es la globalización, aquello que se entiende como un proceso político, económico, tecnológico, social y cultural a escala mundial, que se funda en la creciente comunicación e interdependencia de los países. Ya se han acortado las distancias, por decir de alguna manera, no existen fronteras. Y bueno, la cooperación internacional se hace absolutamente necesaria para esclarecer prácticamente el 100% de los casos, porque casi en todos ellos se necesita información de otros países. Eso es algo que ha traído la globalización en el marco del sistema penal. En ese contexto, justamente quiero hablar de 3 casos, como habíamos señalado que serían cuestiones de derecho penal y derecho procesal penal. Quise traer 3 casos que de alguna manera tocan tanto cuestiones de derecho de fondo como de derecho de forma. En tal sentido están el caso de FIFA Gate, que me tocó conocerlo muy de cerca por ser abogado defensor de una de las personas que estuvo procesada en ese caso, y que, bueno, en la discusión particular en mi país, en Paraguay, se dio en función al derecho penal material, es decir, a la doble incriminación. Si los hechos atribuidos por la justicia americana se subsumían en delitos contemplados por el Código Penal paraguayo. Este caso también ha tenido repercusión en el país de los doctores Prado y del doctor Isi, que básicamente fue el caso del señor Manuel Burga, donde la Corte Suprema de aquel país había rechazado con relación a 2 de los 3 cargos la extradición y concedido por uno de ellos. Y también ha intervenido la justicia argentina rechazando el pedido de extradición sobre la base de la falta de doble incriminación. Por otro lado, la justicia brasilera, como ustedes saben, no permite a aquel país la extradición de sus nacionales, ha denegado todo pedido de extradición de ciudadanos de aquel país en el marco de la causa FIFA Gate. FIFA Gate, entonces, tiene cuestiones de derecho penal de fondo, en particular la cuestión del soborno privado, que bueno, ha traído en mi país modificaciones legislativas que se han introducido en el año 2019,
incorporando al Código Penal el cohecho privado y el soborno privado, delitos que anteriormente no existían y obviamente cuando se produce el caso de FIFA Gate no estaban vigentes en mi país. Otro caso interesante, otros dos casos interesantes que atañen al derecho procesal son los casos de Encrochat y Falciani, que son cuestiones que se dieron en Europa, en la Comunidad Europea. Encrochat es básicamente un sistema de mensajería donde se obtuvieron millones y millones de mensajes encriptados y que fueron utilizados en varios procesos en diferentes países, incluidos en países de Sudamérica, de organizaciones criminales que creo que produjeron algo así como 6.500 detenciones y una recuperación de activos que ronda los 1.000 millones de dólares. Y bueno, y el caso Falciani, que es un caso un poco más antiguo, que fue de aquel funcionario del HSBC de Suiza, que, bueno, extrajo del banco los datos de 130.000 clientes que aparentemente violaban reglas tributarias en sus países y que, bueno, motivó que hayan discusiones sobre si esa obtención de esa evidencia era válida o no, incluido en el país del profesor Rodríguez, donde el Tribunal Supremo se expidió al respecto admitiendo las pruebas. Esto en líneas generales los temas que quería abordar. Así que en la segunda etapa seguramente voy a profundizar algunos de los puntos que no da el tiempo para profundizar los tres. Muchísimas gracias por su excelente exposición, señor Preda. Ha sido también un verdadero placer poder escucharle. Y ahora sí que vamos ya con el tercer ponente, que es el señor Nicolás Rodríguez García, catedrático de Derecho Penal y vicerrector de posgrado y enseñanzas propias, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, con premio extraordinario de doctorado, habiendo desarrollado además su investigación en las universidades de Kansas, Turín y Coimbra. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y de varias asociaciones de profesores de Derecho Procesal. 5 veces premiado por su excelente trayectoria por universidades varias, el Consejo General de la Abogacía, el Ministerio de Interior y premiado como mejor creación intelectual por el grupo editorial Tirán Lublanc. Fundador, director y miembro de varios grupos de estudio, investigación, doctorado y másteres universitarios. Colaborador internacional de la Organización de Estados Americanos y también de las Naciones Unidas en temas de anticorrupción y crimen organizado. Consultor del Banco Mundial, evaluador de varias agencias y comisiones nacionales e internacionales, miembro de varias comisiones de expertos internacionales, de varias maestrías, también online, investigador de 33 proyectos, director de 16 proyectos de innovación docente, autor de 8 monografías y numerosos artículos doctrinales en materia de corrupción y crimen organizado. Si bien su labor los últimos años se ha centrado en la gestión universitaria, realizando adaptaciones de todos los estudios de posgrado de la Universidad de Salamanca al espacio europeo de educación superior, habiendo sido director de varios departamentos de dicha universidad y presidente de la Junta de Personal Docente. Si me he dejado algo, señor Rodríguez, añádalo por favor usted antes de proceder con su exposición. La palabra para usted. Muchísimas gracias, Greta. Un gusto compartir este espacio con todos los compañeros y, bueno, en primer lugar, el agradecimiento tanto a la Academia Peruana de Derecho como al profesor Collantes por contar conmigo en la actividad de hoy. Si me lo permiten y de manera rapidísima, habría preparado una pequeña presentación simplemente para que quede constancia un poco de cuál es un poco la estructura de las ideas que les quería plantear. Fíjense que el título de mi intervención es Tránsito hacia una justicia colaborativa en los sistemas modernos en esta vía, porque en todos otros países cómo se puede llevar a cabo o cuáles son los elementos fundamentales para que estas nuevas ideas puedan tener cobijo en nuestros distintos ordenamientos jurídicos. En esa primera pregunta, el por qué a día de hoy se habla en todos nuestros sistemas penales de justicia colaborativa, podríamos decirlo como término genérico de referencia, pero con otras denominaciones. Yo creo que el punto de partida en el que todos podemos estar de acuerdo, penalistas, procesalistas, pero en general
juristas de cualquiera de nuestros países, es porque, bueno, lo que vienen siendo o lo que se han denominado como sistemas penales tradicionales están en crisis. Crisis básicamente porque no cumplen un poco cuáles son las expectativas con las cuales han sido cumplidos y en última instancia generan una desafección, generan una crisis institucional, generan, podríamos decir, un cuestionamiento absoluto de todos los que trabajan en materia de justicia. Pero fíjense que cuando yo hablo de justicia colaborativa, lo que estoy tratando de introducir es cómo determinadas prácticas, determinadas inercias, determinada participación de sujetos hacen que a día de hoy nuestros sistemas penales se vean imbuidos de esta idea del pacto, del negocio, del diálogo, de la conversación, que en principio lo que podrían ser los sistemas penales serían ideas absolutamente ajenas. Ahí les planteo dos ideas básicas y fundamentales. El denominador común en todos nuestros países en los últimos años, no tendríamos nada más que mirar las reformas de los códigos de proceso penal, pero también de los códigos penales, es el tratar de ver que no estamos ante una materia estrictamente jurídica, sino que en la búsqueda de esa colaboración ciudadana a todos los niveles importa importantísimamente cuál es la imagen social que se trasciende de lo que es el aparato de justicia, de lo que son las prácticas, los procesos, los procedimientos y los actores tradicionales que intervienen con relación al mismo. Fíjense que cuando hablamos en general de justicia, pero muy particularmente cuando hablamos de justicia penal, aparecen algunas ideas que son intrínsecas al funcionamiento del Estado de Derecho y que incluso en todos esos estudios que todos conocemos acerca de la fortaleza del Estado de Derecho, el mejor o peor funcionamiento de un sistema de justicia penal tiene una relación directa por cómo ese Estado de Derecho vaya a regir, vaya a funcionar y en última instancia de cómo la prestación de la actividad jurisdiccional se vaya a llevar a la práctica. Evidentemente, hablar de justicia penal, hablar de sistemas de justicia penal, requiere, en primer lugar, un contacto directo con todos los que son ciudadanos que de uno u otro lado de la relación procesal van a estar presentes. Fíjense que y ahí les planteo algunos datos importantes cuando en estudios, tanto en países de la región de América Latina como países europeos, el denominador común es que se sigue confiando en cómo funciona la justicia, a pesar de muchas de las imperfecciones, a pesar de muchas de las afectaciones que pueden estar presentes con relación a la misma. Fíjense que los niveles de confianza están todavía situados en 2/3 partes de los ciudadanos que toman contacto con la materia de la justicia penal. Y a pesar, como yo les decía, que los lenguajes, que las formas, que los tiempos, que los procedimientos se conviertan en elementos que provocan cierta reacción, cerco alejamiento con relación a ellos. Pero fíjense que esto, siendo importante en términos generales cuando hablamos de sistemas de justicia penal, se hace especialmente importante cuando hablamos de algunos conflictos penales, porque yo creo que algo absolutamente indiscutible, si hacemos un análisis de cualquiera de nuestros países, es que tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista material se van produciendo selecciones, compartimentos estancos de determinados conflictos que en última instancia lo que llevan a suponer son distintas maneras de funcionar en la administración de justicia penal cuando estamos ante esos conflictos. Fíjense que alguno de mis compañeros en su intervención ha hablado de casos de crimen organizado, de casos de blanqueo de capitales, de lavado de activos, de casos de corrupción, de casos de fraude. Por lo tanto, en última instancia, esa trilogía que viene a representar los asuntos graves, los asuntos complejos, los asuntos transfronterizos, son justamente los más adecuados para tratar de plantear si podemos cambiar un poco los paradigmas a la hora de plantear la resolución de estos conflictos. Fíjense que eso nos lleva a una segunda idea básica y fundamental. Cada vez hay más ciudadanos que cuando se acercan a la justicia, especialmente a la justicia penal, piensan que debido a todas esas dificultades, lo mejor es evitarla en la medida de lo que se pueda. Ahí les planteo, según el último barómetro de opinión del funcionamiento del Poder Judicial en España, cuál es la realidad con la que nos encontramos. Por eso están tan en boga los mecanismos alternativos de resolución de los conflictos o los MASC, como se acuñan en la legislación española. Claro, la gran pregunta es si esta nueva dinámica de tratar de resolver los conflictos, en este caso los conflictos penales, pueden tener cabida en el campo de la justicia penal cuando somos conscientes de los derechos, de las libertades que van a estar en juego con relación a ellos. Yo creo que también podemos estar de acuerdo que en esta materia estamos ante una moda, ante una tendencia, ante una inercia que, como ahí les señalo, es importada básicamente de países anglosajones. Por eso, como yo les decía, aunque he utilizado como
en mi intervención el término de justicia colaborativa. Todos estamos acostumbrados a que nuestros códigos de proceso penal cada vez más recojan manifestaciones de justicia penal consensuada, negociada, mediada, colaborativa, dialogada. Y dense cuenta que para dar cobijo, también desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista dogmático, a todos estos nuevos planteamientos, se suele tener una visión absolutamente pragmática y eficientista, porque se suele anclar en los mutuos beneficios que reciben todos los que se acercan al aparato de justicia, la justificación de todos estos nuevos mecanismos. Evidentemente, para dar cobijo a todas estas ideas que están dentro de nuestros códigos, es absolutamente básico y fundamental trabajar en clave de sistema. Por lo tanto, esos compartimentos estancos que efectivamente se dan en España entre penalistas, entre procesalistas y entre otras disciplinas que están en torno a las mismas, evidentemente para dar cabida a este influjo, a estas nuevas líneas de trabajo, tienen que ser debidamente cambiadas. Y además, fíjense que no podemos desconocer que para sacar adelante estas nuevas formas de actuar en el campo de la justicia penal, también va a ser absolutamente importante analizar cuál es el desempeño institucional de los actores fundamentales en esa materia, porque yo creo que están absolutamente de acuerdo conmigo que en esa transición que ha habido en los distintos modelos de justicia penal en todos los países, ya sean países de América Latina como países de España, algunas ideas fuerza presentes cuando nos referimos al Poder Judicial, la idea de independencia, ha sido desplazada acerca de concentrar el foco de atención en el Ministerio Público, en la Fiscalía, en la Fiscalía, en el Ministerio Público, en el Ministerio Fiscal, como lo denominamos en España. En última instancia, cuando hablamos de justicia colaborativa, no podemos olvidar que realmente lo que se busca es mejorar la eficacia de nuestros sistemas. Y ahí nos podríamos plantear, y lo señalaré en la segunda parte de mi intervención, ¿qué entendemos por eficacia? Entendemos por eficacia la prestación del servicio público de justicia, entendemos por eficacia la descongestión del sistema, entendemos por eficacia la mejora de la percepción ciudadana de los sistemas de justicia penal. Por lo tanto, la última cuestión que les planteo en este punto es que la gran pregunta será si los sistemas de justicia penal están preparados, son adecuados para que el influjo de todas estas nuevas ideas puedan tener cabida cuando predicamos el Estado de Derecho y, sobre todo, la fuerza y la eficacia que un buen funcionamiento de un sistema de justicia penal puede tener con relación a ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su excelente exposición, señor Rodríguez. Ha sido una ponencia muy ilustrativa y luego ya seguiremos con la segunda ronda. Por último, el ponente de hoy, y desde luego no por su importancia, es Luis Alejandro Ishimeza, abogado por la Universidad Católica de Perú, graduado con la mención de sobresaliente, máster por la Universidad de San Martín de Porres, nuevamente con la mención de excelencia y doctorado finalizado en la Universidad de León, España. Ha realizado funciones en varios tribunales, también en la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, ha sido director general de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, miembro titular de la Comisión de Gracias Presidenciales, consejero del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, jefe del área legal del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, vocal titular del Tribunal de Disciplina Policial del Ministerio de Interior. Integró el Gabinete de Asesores de Presidencia del Poder Judicial y ha participado en diversas comisiones de lucha contra el terrorismo, así como en la reforma del Código Penal. En el campo de la docencia es profesor de la Universidad Católica de Perú, de la Universidad San Martín de Porres y también de la Academia de la Magistratura. Asimismo, se ha desempeñado como ponente, organizador y panelista de diversas conferencias nacionales e internacionales en derecho penal, alegando a modo de ejemplo las convocadas por la OIT, la Organización de Estados Americanos o la Unión Europea. Por último, mencionar que cuenta con la publicación de un libro y de numerosos artículos en el área de derecho penal. Lo mismo, señor Ishii, si me he dejado algo, nos lo comunica usted antes de proceder con su ponencia. La palabra para usted. Bueno, ante todo, muchas gracias por la presentación, Greta. Muy buenas tardes con todas y con todos el día de hoy. Agradecerle a la Academia Peruana, ¿no?, de Derecho por esta gentil invitación y poder compartir con tan ilustres magistrados, docentes, académicos el día de hoy en esta mesa número 8 sobre el derecho penal y procesal penal en la globalización en un mundo cambiante. Quería yo recoger, ¿no?, quizás todo lo que han hablado mis antecesores de manera tan interesante, tan productiva, y sobre todo, obviamente, mostrarle, ¿no?,
de que hoy el tema de la criminalidad contemporánea, ¿no? Presenta un panorama distinto, distante, al cual obviamente los estados plantearon sistemas preventivos y represivos, obviamente, para hacerle frente, ¿no? El tema de la globalización genera, ¿no? Como obviamente se han dicho de manera muy renuente, un efecto sustitución, ¿no? Donde obviamente el tema del crimen organizado aprovecha también las bondades que hoy trae obviamente el mundo contemporáneo para poder obviamente delinquir y poder justamente adecuar sus estructuras criminales, ¿no? Y obviamente acá los distinguidos doctores que me anteceden hablan de una trilogía indisociable, muy claro en el mundo contemporáneo actual, que asocia al tema del lavado de activos, al tema del crimen organizado y al tema obviamente de corrupción de funcionarios. Y eso me parece un tema bastante importante porque ha generado, ¿no?, en un mundo global un replanteamiento, ¿no?, de las estrategias internacionales y nacionales para hacer frente hoy al tema del crimen organizado desde el punto de vista del derecho penal y procesal penal. Sin embargo, el tema del trabajo de prevención y también de mi tesis doctoral va mucho más allá de ello, ¿no? Porque obviamente generamos y establecemos políticas internacionales y nacionales para hacer frente al tema del crimen organizado, al tema de la delincuencia actual por parte del derecho penal, pero obviamente partimos por un aspecto, obviamente, que hoy denominamos un ámbito vinculado no solamente al tema de la captación del Estado, sino a la cooptación estatal, sino obviamente que los llamados estados de derecho han seguido el paso, ¿no?, a los llamados estados del crimen organizado. Y eso es un aspecto bastante crítico que me preocupa bastante en un derecho penal global. ¿Por qué, no? Porque obviamente partimos de políticas públicas, obviamente que gozan, ¿no?, de un regocijo, ¿no?, de políticas internacionales, pero curiosamente muchos de los encargados de implementar políticas públicas a nivel global en el tema del crimen organizado se encuentran investigados en casos de corrupción, ¿no? En el caso, creo, obviamente, a nivel internacional, sin dejar de lado los aspectos locales, creo que a nivel internacional Naciones Unidas se vio sacudida, ¿no? En el momento de John Ash, ¿no? En su momento, obviamente, hubo un funcionario investigado ya fallecido por casos, obviamente, de crimen organizado, ¿no? Creo que Greta en el tema de allá en España, ¿no?, en el tema de la Unión Europea, también se vio sacudido por el caso de Bakaili, ¿no? El tema del llamado Qatar Gate, ¿no? Y el caso, obviamente, también de OEA a nivel internacional, obviamente, el caso también de Almagro, que es un tema también cuestionado, ¿no? Pero obviamente eso genera un aspecto bastante importante de poder establecer cómo opera hoy el ámbito penal global, justamente ante el tema del crimen organizado, precisamente si las políticas internacionales, las políticas públicas que se dan para luchar contra un crimen transnacional, viene siendo justamente de aquellos que están involucrados en casos de corrupción investigados, los que tienen que investigar o implementar, obviamente, políticas públicas, ¿no? Es un aspecto, obviamente, que yo genero y que obviamente hablo dentro de este ámbito de lo que es la llamada deformación del Estado de Derecho, ¿no? De lo que es el tema del Estado de Derecho a los llamados estados del crimen organizado, ¿no? Y eso es un aspecto bastante importante porque en la tesis doctoral, y que hoy justamente adelanto, yo planteo justamente tipologías distintas, ¿no? Sobre el tema de tipologías podemos hablar bastante, no mucho se ha escrito, ¿no?, quizás, ¿no? Pero yo creo que el ámbito de tres ejes estratégicos marcan hoy en el tema global para poder entender que la criminalidad organizada de carácter productiva, ¿no?, asociada a una delincuencia clásica de tráfico de drogas, minería ilegal, ha generado un redireccionamiento distinto, obviamente, que las agencias de control no logran, obviamente, entender a la actualidad. Yo le pongo el caso peruano, ¿no? Hace una semana y medio ha sido absuelto en el caso del Perú un clan, obviamente, vinculado durante mucho tiempo al tema del tráfico de drogas, el tema de los Sánchez Paredes, y donde yo justamente leía toda la sentencia, toda la acusación, y entiendo, obviamente, de que el Ministerio Público nunca le quedó claro cómo opera justamente esta tipología actual, este redireccionamiento que tiene esta criminalidad organizada de carácter productiva. Pero sobre todo lo que más preocupa es el crimen organizado de carácter mixto, ¿no?, que obviamente se asocia al tema de la formación de los estados de derecho y que acompaña, ¿no?, a los estados del crimen organizado, ¿no? Sobre todo, obviamente, porque son cúpulas de poder que gobiernan finalmente los estados y que dirigen, obviamente, estas políticas que generan, por ejemplo, la presencia de los grupos empresariales, los partidos políticos y el tema del gobernante de turno, ¿no? Y eso genera justamente un análisis mucho más amplio, porque obviamente si planteamos estrategias represivas, preventivas, para hacer frente al tema del crimen organizado, justamente estas personas que están en el poder son las que se encuentran investigados en el tema, obviamente, del caso de corrupción. Y eso me lleva justamente al ámbito de visualizar, me parece un aspecto no muy tocado, ¿no?, en el ámbito a nivel internacional y nacional que yo planteo, obviamente, en esta mesa de debate, que me parece que hoy la mejor forma de visualizar de cómo opera el tema de la criminalidad y sobre todo vinculado a un derecho penal cambiante, globalizante, es ver la producción legislativa.
Entonces, yo he analizado el ámbito de la producción legislativa de todos los países donde he tenido la oportunidad de estar trabajando últimamente en América Latina, ahora último en Centroamérica, y ver que obviamente existen tres tipologías particulares en el ámbito de una producción legislativa. Obviamente, el llamado clásico populismo punitivo, ¿no? Que conocemos obviamente y que está asociado al tema de inseguridad ciudadana y obviamente en estos modelos políticos criminales de seguridad ciudadana, pero que asocia justamente penas elevadas, penas altas, obviamente vinculado al tema del secuestro, robo, extorsión, pero también tenemos el tema, obviamente, de la corrupción de carácter política pública, que vincula justamente el tema de las penas ínfimas, ¿no? Hoy en mi país se habla justamente, y en América Latina también he estado viendo financiamiento ilegal de partidos políticos, pero usted ve obviamente el tema de las penas, curiosamente son penas que son bajas, penas que regulan, que mantienen o que admiten la posibilidad de medidas alternativas a una pena privativa de corta o media duración, y lo que es más grave, ¿no? El tema de las llamadas penas encubiertas, que son obviamente aquellas penas que finalmente, aparentemente, ¿no? Que buscan endurecer el tema de un reproche punitivo, acaban facilitando y favoreciendo, ¿no? Con supuestos vinculados a combinación de leyes penales. Me parece que en España parecía justamente un caso similar que se ha dado últimamente, ¿no? Donde obviamente el tema de la aplicación temporal de la ley penal en un caso genera un tema de favorabilidad. Eso ocurre mucho actualmente en el tema del caso peruano. Entonces, me parece que el panorama obviamente actual en esta intervención que se me brinda en estos minutos, he querido justamente mostrar cómo opera obviamente el tema del crimen organizado desde el Estado, ¿no? Desde que aquellos que de una u otra manera dan políticas públicas para combatirla, que se encuentran obviamente inmersos en casos de corrupción y su producción legislativa y tipología genera justamente ese ámbito de cuestionamiento. Muchas gracias. Muchas gracias por su excelente exposición, señor Ishii. Ha sido un gusto poder oírle. Y ahora sí que abro el turno para la segunda ronda. Empieza el señor Prado. Nuevamente, gracias. Continuando con mi reporte acerca de la necesidad de este nuevo espacio internacional contra el lavado de activos virtuales, quiero mencionar que existen otros esfuerzos no menos importantes y son los que se vienen realizando en el ámbito regional. Concretamente, me interesa el caso de Latinoamérica, donde concurrimos igualmente a un proceso de renovación y reformulación de las estrategias y el marco normativo frente a esta criminalidad, el cual es liderado a través del desarrollo de propuestas muy importantes que vienen formulando organismos como el GAFILAT, que viene a ser la filial latinoamericana del Grupo de Acción Financiera Internacional y que ha emitido entre los años 2022 y 2023 dos guías de orientación normativa o prototipos legislativos dirigidos justamente a promover, por un lado, la regulación de las actividades de control y supervisión que deben ejercerse sobre los proveedores de servicios de activos virtuales que se vinculan con prácticas de lavado de activos. Se trata pues de un documento muy importante que reúne políticas y recomendaciones de carácter preventivo, de carácter penal y también de armonización legislativa para facilitar la cooperación. Pero esto engarza con otro documento publicado en diciembre del año 2022 que constituye más bien la parte operativa y donde se ataca y se trata el problema desde la perspectiva criminalística. De hecho, para los operadores del sistema penal tradicional, estas nuevas modalidades delictivas, su escenario en el ciberespacio, generan, como decía, una necesidad imprescindible de un nuevo marco operativo criminalístico. Esta guía que orienta la detección, interdicción y tratamiento penal, a la vez que los decomisos que deben de hacerse de los activos virtuales que se comprometen con las operaciones de lavado de activos, es pues también un importante documento. Y a la luz de estos documentos ya empezamos a encontrar cambios normativos que se vienen desarrollando desde el año 2021 hasta hace muy poco, el 2023, y que involucran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, y que buscan pues ya ir creando un escenario armonizado de normas dirigidas a la prevención y represión del lavado de activos virtuales desde su derecho interno
y sobre todo buscando un punto de conexión con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional y de su filial Gafilat, lo cual estoy seguro permitirá que los procesos de cooperación internacional que se desarrollen a futuro tengan pues mayores posibilidades y franquear sin problemas las exigencias de la doble incriminación. En el caso concreto del Perú, estamos, si bien avanzando, todavía falta mucho por hacer. Hemos incorporado en julio del presente año una primera norma especializada dirigida a colocar a los proveedores de servicios de activos virtuales como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, y tenemos en ciernes la discusión en el plenario del Congreso de un proyecto de ley marco de criptoactivos. Sin embargo, en el ámbito penal, las tareas son más acuciantes. Allí hay muchas cosas por hacer a fin de poder actualizar nuestra normatividad interna, poder permitir que junto a los activos físicos para los cuales se hizo la legislación vigente, se puedan ampliar hacia los activos virtuales, a la vez que incorporar otras conductas punibles, incluso aquellas conexas con la actividad de la minería de criptoactivos, y que de momento no tenemos. Estoy seguro que estos cambios y estas coordenadas que se vienen dando en el nivel global, en el nivel regional y en el nivel nacional permitirán que este espacio internacional contra el lavado de activos virtuales encuentre en el futuro inmediato una ruta firme y segura para sus objetivos. Gracias a todos por su gentil atención. Muchísimas gracias, señor Prado. Ahora la palabra al señor Preda para la segunda, vamos, para el segundo turno de la segunda ronda. Bueno, volviendo a lo que decía hace un tiempo, el caso FIFA Gate instaló un debate sobre una cultura jurídico-penal ya bastante desarrollada en el ámbito anglosajón, que es el del soborno privado, aunque el soborno privado propiamente es un delito que es castigado a nivel de varios estados de aquel país, pero que no está incluido en su código federal, es decir, no forma parte del código penal de los Estados Unidos, sí de varios de sus estados. Aproximadamente de los 50 estados, aproximadamente 12 no lo tienen, después todos los demás sí lo tienen. Este año 2023, la jueza Pamela Chen, que fue la que atendió el caso FIFA Gate desde sus inicios, absolvió a una de las personas jurídicas, Fullplay, y a uno de los procesados, el señor López, considerando que ha habido un cambio en la jurisprudencia de aquel país, donde se interpreta que al no estar incorporado el soborno privado al sistema federal y ser simplemente competencia de los estados, no se podría utilizar esto para atribuir responsabilidad penal a extranjeros, es decir, a personas que han actuado fuera de los límites territoriales de Estados Unidos y obviamente de algunos de los estados que castigan este tipo de conductas. Bueno, esa es una posición que la justicia americana la ha asumido este año. Sin embargo, eran personas que fueron condenadas en su momento en Estados Unidos en el marco del proceso FIFA Gate. Esto es una cuestión importante del tema de la globalización. La incorporación de normas de otras culturas jurídicas en el marco de una... En el sistema anglosajón, obviamente, ellos tienden a tipificar muchas más conductas porque de una perspectiva procesal ellos pueden decidir qué casos perseguir y qué casos no. Sin embargo, en la cultura continental europea, también a los países sudamericanos, la persecución penal es obligatoria si hay indicios de la comisión del delito. Por lo tanto, una vez que están tipificados, hay que perseguirlos todos. Y esa es realmente una frontera que en algún momento tenemos que poner bien las bases de qué cruza de un lugar a otro, porque nos llenan de reglas penales que no son comunes a nuestra cultura jurídica, y también de reglas procesales. Y por último, en el caso de los casos procesales que hablé de EncroChat, que se trata de obtención de comunicaciones en comunicaciones privadas de una manera
no establecida con un indicio previo, es decir, no es en el marco de una investigación donde hay una sospecha concreta, sino básicamente es la obtención de todas las comunicaciones y una vez obtenidas todas las comunicaciones se busca el indicio. Eso parecería atentar contra un criterio básico que para intervenir en una comunicación privada se debe partir de una sospecha y sobre esa sospecha pedir una autorización específica para interceptar esa comunicación. No fue el caso de EncroChat y están aún siendo debatidos en los tribunales europeos. Muchos de ellos. Hay un fallo de Berlín, de un tribunal superior de Berlín del año 2021, donde consideran que la información obtenida en el marco de EncroChat no pueden ser utilizados para fundar un proceso penal. Por último, el caso de Falciani, que en el caso español, Falciani fue dije antes, un ciudadano francés que trabajaba en un banco suizo que sustrajo los datos de 130.000 clientes y bueno, producto de ello se abrieron investigaciones en varios lugares del mundo, entre ellos en España. España, su Tribunal Supremo, a través de la sentencia 116 del año 2017, validó la obtención de esta información, básicamente señalando los siguientes puntos. Primero, que Falciani era un particular que en teoría él no había llevado los datos con fines de utilizar en un proceso penal, que no era una preconstitución de prueba y por último, que el Estado o un órgano estatal no estaba vinculada a la obtención de esa información, por lo tanto, la validó como una prueba. En mi país, en teoría, y digo en teoría porque habría que ver si se presenta un caso concreto, la obtención de una información producto de un delito no debería, que se supone que Falciani cometió un delito en Suiza, de hecho que fue condenado luego por ello, en la obtención de estos datos. En Paraguay, la Constitución prohíbe utilizar evidencias que han sido obtenidas a través de hechos ilícitos. Bueno, eso es mi segunda intervención. Gracias. Muchísimas gracias, señor Preda. Ahora la palabra para usted, señor Rodríguez, para este segundo turno de intervención de ronda. Sí, muchísimas gracias. Bueno, en la primera parte he tratado de señalarles un poco por qué hemos llegado hacia estos movimientos de transformación de nuestros sistemas de justicia penal imbuidos por esas ideas de diálogo, de consenso, de negociación, de colaboración a todos los niveles. En esta segunda parte lo que pretendo señalarles es algunas de las claves importantes en esta materia y que nos permiten identificar, con independencia del país al que nos refiramos, algunas de las instituciones que más están en boga y que además sirven para resolver muchos de esos conflictos penales que también mis compañeros han señalado en sus intervenciones. Fíjense que en primer lugar les estoy planteando cuáles son los posibles intervinientes. Por lo tanto, tenemos que sacar de la relación tradicional que se presenta en un proceso penal a la parte activa, a la parte pasiva, porque se da cabida importantísima a terceros sujetos, ya sean denunciantes, ya tengan relación con los hechos criminales o no, y ahí entran problemas importantísimos que a día de hoy hacen posicionarse a todos nuestros ordenamientos jurídicos, como las denuncias anónimas, como en el marco de los programas de cumplimiento, los canales de denuncias, definición de sistemas de análisis y de definición de riesgos, y que incluso aparecen dos ideas absolutamente interrelacionadas. Por un lado, si incentivamos la participación de esos sujetos para que denuncien, para que colaboren, para que presten testimonio, si realmente nuestros ordenamientos jurídicos están preparados con adecuados mecanismos de protección que no hagan que el propio sistema rechace la participación de estos sujetos. Inclusive, algo que también viene por influjo de países anglosajones, si merece la pena recompensar incluso en términos económicos a esos sujetos que, bueno, participan y ayudan en la resolución de muchos de los conflictos. También es muy importante que demos participación a instituciones y unidades de investigación. Aquí se ha hablado de crimen organizado, se ha hablado de lavado, se ha hablado de corrupción, se ha hablado de fraude. Todos sabemos, por un lado, la importancia de que haya una adecuada cooperación interinstitucional con relación a ellos, y por otro lado sabemos la infinidad de organismos, de instituciones, comunidades de inteligencia financiera, pero también como otra serie de colectivos que además aparecen identificados inclusive en esas normas que el profesor Víctor Prado ha señalado en materia de lavado de activos, en materia de prevención de la financiación del terrorismo, como pueden ser profesiones jurídicas como abogados, notarios, registradores, etcétera. Inclusive si se habla de recuperación de
activos y también señalado la importancia que ocupan las oficinas de recuperación de activos. También es muy importante la participación de otras instituciones de protección y defensa del interés general. Si pensamos en un asunto absolutamente transnacional en la materia de la que estamos hablando, como puede ser el asunto Odebrecht de Brasil, todos sabemos que la dilucidación de las responsabilidades no se ha producido única y exclusivamente en el ámbito de la justicia penal, sino que ha tenido una intervención directa la justicia administrativa a través de instituciones como la Contraloría General de la Unión o la Abogacía General de la Unión de Brasil. Por lo tanto, nos damos cuenta que no solo es el sistema penal, no solo es el Ministerio Público, la Fiscalía, no solo es el Poder Judicial, sino que lo tenemos que abrir a otras agencias con relación a los países. Y por qué no decirlo, en todos estos nuevos mecanismos y en estas dinámicas que se tratan de tejer, pues obviamente aparece la víctima del delito como, podemos decir, la cobertura que permite justificar en muchos de los ámbitos el por qué se amplían cada vez más los espacios de consenso frente a los espacios de conflicto, que pareciera que solo han ubicado un poco el tratamiento de estos asuntos desde el punto de vista de las partes acusadas, sean solo personas físicas o como también cada vez más nuestros ordenamientos jurídicos se están acostumbrando con la aplicación de personas jurídicas. Por lo tanto, esa tensión, esa búsqueda de espacios de conflicto en un marco tejido sobre una relación, espacios de consenso en unas relaciones que estaban tejidas sobre una visión conflictual, bueno, pues hace que todos nuestros códigos, todas las instituciones, todas las dinámicas tradicionales tengan que ser modificadas. Claro, si pretendemos identificar cuáles son las instituciones que en términos generales aparecen en nuestros ordenamientos jurídicos ancladas en estas nuevas ideas, fíjense que ahí lo que les planteo es que la variabilidad, la heterogeneidad es producto de que ni desde el punto de vista de la finalidad, ni desde el punto de vista de las vías de actuación, ni desde el punto de vista de un funcionamiento en exclusiva del sistema penal, ni desde los hechos delictivos, ni de los órdenes jurisdiccionales comprometidos, ni de los sujetos responsables, ni tan siquiera de la política de incentivos, hay una uniformidad. Porque pensemos, y podríamos hablar de la realidad en Perú, o de la realidad en Paraguay, o de la realidad en Brasil, o en cualquiera de los otros países, en cada uno de esos elementos aparecen elementos absolutamente divergentes. En una contraposición entre criminalidad grave y pequeña y mediana criminalidad, en la aparición de instituciones como puede ser la delación premiada o los acuerdos de lenidad en Brasil. Por lo tanto, nos damos cuenta cómo el posicionamiento de cada uno de los ordenamientos jurídicos en cada uno de esos ítems va a dar lugar a una pléyade de instituciones que vienen a cambiar sustancialmente lo que vienen siendo los sistemas penales tradicionales. Claro, en sentido amplio, y con ello termino, nos podríamos dar cuenta que en todos nuestros países, en mayor o menor medida, y muchas veces anclados por esas exigencias internacionales de grandes convenios y acuerdos internacionales, se ha aludido a la Convención de Viena sobre el narcotráfico, podríamos hablar de la Convención de Palermo sobre crimen organizado transnacional o la Convención de Mérida sobre la corrupción, nos aparecen denuncias anónimas, catálogos de sujetos obligados, programas de cumplimiento, delaciones y colaboraciones premiadas, eliminaciones de cargos, suspensiones de procedimiento, conformidades, incluso, ¿por qué no? Fíjense cómo transitan todos nuestros ordenamientos jurídicos para dar un campo de trabajo importantísimo, inclusive a la mediación penal e incluso con relación a cualquier catálogo de bienes jurídicos protegidos. Por lo tanto, estamos en una transformación absolutamente total de lo que han venido siendo las estructuras, las dinámicas, los procesos, procedimientos y actores en nuestros sistemas. Por eso les planteo, dejo encima de la mesa dos preguntas y sobre la base de analizar si nuestros sistemas de justicia penal están preparadas para esa, entre comillas, copia o inspiración de dinámicas y de actuaciones que vienen básicamente de países anglosajones, si realmente no se produce una privatización de lo que son los sistemas de justicia penal por los sujetos, por las actividades que desarrollan, e inclusive como, bueno, pues la doctrina de una parte importante de estudiosos de Estados Unidos, si realmente no estamos llevando a cabo un acercamiento de lo que son los pilares fundamentales de un sistema de justicia penal hacia otras partes del ordenamiento jurídico, donde muy seguramente esas claves de eficiencia con las que son construidas muchas de estas manifestaciones de la justicia colaborativa, o inclusive el análisis económico del derecho y ese análisis coste-beneficio a la hora de plantear también la resolución de los conflictos, va a estar presente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Rodríguez. Y ahora ya, en último lugar, la palabra para el señor Ishii para esta segunda ronda. Muchas gracias nuevamente, Greta. Solamente para complementar mi primera intervención,
partir, ¿no? De cómo hacer frente, obviamente, al tema, esta problemática actual de la corrupción política, obviamente asociada al tema del crimen organizado. Me parece que obviamente no es una reevaluación, sino obviamente un entendimiento a cabalidad, ¿no? De los instrumentos internacionales, de las estrategias que se han planteado siempre para hacerle frente, ¿no? Yo creo que obviamente, como bien decía el profesor Nicolás Rodríguez, el tema de Viena del 88, Palermo 2000 o Mérida del año 2003, generaron una serie de instrumentos que hay que tomarlos en cuenta bien claro en el contexto actual, ¿no? De lo que obviamente han querido transmitir. Por ejemplo, que duda cabe que el tema de técnicas especiales de investigación, ¿no? El tema obviamente de los agentes encubiertos, la entrega vigilada o remesa controlada o la vigilancia personal, genera justamente un aspecto de independencia, obviamente, cuando ya se genera un ámbito de una investigación para luchar contra el tema de un crimen organizado asociado a una corrupción política. Resulta muy curioso, ¿no? Que en estos países donde se quiere combatir el tema del crimen organizado, quienes dan el tema de los lineamientos y de técnicas especiales de investigación son justamente los que nombran a las autoridades, ¿no? Y finalmente el tema de la escucha telefónica, el tema obviamente de los agentes, son utilizados por ellos mismos para favorecerlos, para encubrirlos y para protegerlos. Es un aspecto bastante importante, ¿no? Un segundo aspecto que también obviamente se ha hablado acá es el tema de cooperación, ¿no? Obviamente creo que el tema de los instrumentos internacionales que se han señalado, los niveles de reevaluación, obviamente que se han señalado, muestra un aspecto bastante importante. Se habla mucho de cooperación internacional, ¿no? Pero obviamente, bien lo decía el profesor Nicolás, para que haya una buena cooperación internacional, tiene que haber una coordinación interinstitucional. Y para que haya una buena coordinación interinstitucional, tiene que haber una colaboración institucional. O sea, colaboración en institución, coordinación entre instituciones y recién ahí una cooperación internacional. Me parece que eso no hemos quedado claro en el ámbito, obviamente, de cooperar, obviamente, entre estados, entre países, aspectos públicos, privados, que es un aspecto bastante importante a tenerlo, obviamente, siempre en cuenta. El tema, obviamente, de las tipologías criminales, me parece que fallamos en el tema de investigación en el Perú, en América Latina y en general, en poder justamente utilizar modelos útiles, pero obviamente no actualizados, que involucran hoy lo que es una corrupción de carácter política vinculada, obviamente, al tema del crimen organizado. El tema de las políticas anticorrupción, en un cuarto lugar, es un tema bastante importante. Se habla mucho de inhabilitación, se habla mucho de prescripción, se habla mucho justamente de agravantes, pero obviamente no se ve el contenido que yo le decía. Una cosa es decir, he implementado financiamiento de partidos políticos, he implementado inhabilitaciones, he implementado agravantes, he implementado imprescriptibilidad, pero otra cosa es ver el contenido. Decir que lo he hecho y ver su contenido es un aspecto totalmente distinto que hay que tenerlo siempre presente cuando uno analiza políticas públicas y políticas contra el tema del crimen organizado. El tema de recuperación de activos me parece que es un aspecto bastante importante, vinculado sobre todo al tema de extinción de dominio o pérdida de dominio. Poder entender que cuando hay una investigación de una corrupción política no solamente se persiguen zonas criminales, sino los activos de origen ilícito, ¿no? Y eso genera justamente un aspecto bastante importante de cooperación, de coordinación. El tema obviamente de lavado, entender obviamente el tema de una creación de proceso, ¿no? Obviamente las etapas obviamente que conducen y su autonomía delictiva que tiene. El tema también, un séptimo punto, obviamente, sobre el tema vinculado a personas jurídicas. Entender, obviamente, que un débil bastante amplio que han tenido los países, los estados, es obviamente investigar y sancionar a personas jurídicas, pero con un tema, un matiz distinto, ¿no? ¿Qué pasa, obviamente, con el tema de las llamadas empresas del Estado? Aquellas empresas estatales que de una u otra manera están vinculadas, obviamente, también en el tema del crimen organizado. Y es un aspecto, obviamente, también que tiene que reevaluarse en el ámbito de una política para poder luchar de manera eficiente contra los estados del crimen organizado. Me parece que, obviamente, todos estos aspectos generan una reevaluación actual y poder justamente poder entender que el punto de partida, más allá de las políticas que se den para luchar contra el tema del crimen organizado, globalizado, es el tema del modelo de Estado. Saber justamente qué modelo de Estado tengo, quién me gobierna actualmente, quién es el que va justamente a poder avalar el tema de una política para poder luchar contra el tema del crimen organizado. Entonces, poder definir estados de derecho, estados totalitarios, estados autoritarios, o los llamados lamentables estados del crimen organizado, que parece ser una tendencia actual en el tema de América Latina y en el mundo entero. Ese es el tema de una reflexión final que quería justamente brindar en estos 4 minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Ishii. Muchas gracias, de hecho, a los 4 por la participación, por las excelentes ponencias y por arrojar más luz sobre dicha temática tan emergente que guarda obviamente una relación con el aumento que existe del uso de las tecnologías en todos los ámbitos y que constituye una innegable fuente de riesgos penales. Al fin y al cabo, ese también es un poco el objetivo de congresos como el presente, no solo informar y formar, sino que también debatir sobre cuestiones jurídicas y abordar las temáticas desde otras perspectivas. Antes de abrir el turno de preguntas, quería saber si hay algún tipo, se puede comentar algún tipo de comentario respecto a las ponencias que ustedes han efectuado o si alguno quiere intervenir o hacer alguna pregunta respecto a dichas ponencias.
Bueno, en su caso yo sí que tengo una pregunta. No sé quién de ustedes me la puede contestar, pero yo sí que tengo una pregunta. Y es el hecho de que la globalización y la posibilidad de actuar de forma ilícita desde cualquier parte del mundo, basándonos ahora mismo en las criptomonedas, ¿complica la persecución de dichos delitos, además de la dificultad que supone determinar la jurisdicción competente? No sé si alguno Bueno, de ustedes... ¿Sí? sí, bueno, diríamos, Señor Prado, como dicen gracias. los funcionarios de mi país, por alusión, debo de responderle. Eh, claro, justamente el problema está conectado con varias variables, valga del modo la redundancia, en lo dicho, a tener en cuenta, ¿no? Por un lado, la operatividad y trascendencia práctica que tienen ya las criptomonedas en el ámbito de lo legal y lo que poco conocemos todavía de lo que se tiene en el ámbito ilegal. Y es allí donde justamente la necesidad de indagar todos estos procedimientos, todas estas prácticas de ofuscación, hacen que sea necesario fortalecer las capacidades de las agencias llamadas a hacer frente y también de reformular de la manera más cercana a la realidad los procedimientos y los programas a la vez que acuerdos internacionales en la materia, ¿no? Mi colega Ichi toca un tema importante que en Latinoamérica se ha hecho muy trascendente y es el hecho de el recurrir a los procedimientos de extinción de dominio, que tomando en parte lo que señaló nuestro colega de Salamanca, es también una invención y un desarrollo eminentemente anglosajón y que tuvo mucho éxito, particularmente en el espacio del lavado de activos. Pero la cosa cambia y cambia radicalmente cuando hablamos de hacer investigaciones, indagaciones y decomisos de activos virtuales. Y las técnicas de investigación de las cuales se han mencionado también tienen necesariamente que ser diferentes. Entonces, yo sí considero que es un punto importante propio de nuestro tiempo y claro, la disponibilidad de tiempo que tenemos, valga la redundancia también, no nos permite explayarnos. Pero hoy en día el movimiento de lavado de activos virtuales supera ya los 11.000 millones de dólares por año. Ya es importante para hablar de una actividad que empieza en menos de 15 años. Muchísimas gracias, señor Prado. La palabra para el señor Ishii, que creo que quiere comentar algo. Sí, muchas gracias, Greta, y en la misma línea que me antecedió Dolor Prado y también mis distinguidos maestros, colegas. El tema de la jurisdicción, ¿no? Es un aspecto bastante amplio que usted preguntaba, ¿no? Es un tema preocupante, ¿no? Las convenciones internacionales partiendo desde Viena, ¿no? Han hecho una relativización, ¿no? De la llamada aplicación espacial de la ley penal sobre el tema del principio de extraterritorialidad, ¿no? Entonces, el tema es un aspecto bastante importante porque obviamente lo que yo le traía a colación, ¿no? El tema de la corrupción de los altos funcionarios estatales genera ya estudios, obviamente, no solamente en América Latina, sino también en Europa, como es bien sabido, obviamente, sobre un sistema represivo, ¿no? De estos altos funcionarios estatales, ¿no? Sobre, obviamente, si una jurisdicción nacional o transnacional es la que obviamente se genera actualmente esto, ¿no? Para mí es una jurisdicción transnacional y obviamente inclusive esto genera un debate, ¿no? Sobre obviamente si estamos ante estos delitos que afectan los derechos humanos, inclusivemente cuando son altos funcionarios estatales, como obviamente bien se sabe, ¿no? Y obviamente si se condicen, obviamente algunas nociones básicas partiendo de quién es funcionario público, ¿no? Y el ámbito de aplicación espacial, territorial, lo que le hizo obviamente el Estatuto de Roma por un lado, lo que le dice justamente las jurisdicciones nacionales, entonces me parece que eso también es un punto y una tarea pendiente, ¿no? Hay estudios, obviamente, por medio bastante interesantes en Europa, en América Latina, pero obviamente no hay una armonización de lo que entiendo que es el futuro, obviamente, de un sistema de represión penal. Me parece que es un aspecto que tenemos todavía en el ámbito de un derecho penal globalizado y procesal penal globalizado pendiente por haber establecido justamente jurisdicciones y obviamente ámbitos de instituciones propios de derecho penal y procesal penal, partiendo obviamente sobre todo del tema de la aplicación espacial de la ley penal. Gracias por la Muchísimas gracias, señor Ishii. También creo que ha pedido la palabra el señor Rodríguez.
Y yo, por ampliar un poquito y bueno, pues con las intervenciones de mis compañeros, el profesor Prado, el profesor, y sí, yo creo que se han apuntado algunos elementos importantes, porque yo en algún momento, y bueno, de la intervención rápida que hemos tenido que hacer todos, yo señalaba que tiene que haber realmente una voluntad política para que las cosas cambien. Yo hablaba de de esas tipologías delictivas que se caracterizan por ser graves, complejas y transfronterizas. Cuando estamos hablando justamente del elemento de los criptoactivos y de, bueno, pues ese espacio absolutamente abierto que no conoce fronteras, y lo que tienen que mostrar cada uno de los países, cada uno de los estados, es una voluntad de cooperar. Pero yo coloco dos ejemplos importantes. Primero, fíjense que ni siquiera en la estructura de la Unión Europea, con ese desarrollo de cooperación institucional y también cooperación jurídica y cooperación judicial y policial, las cosas no están absolutamente nada bien, porque esos grandes lineamientos que vienen en los tratados de tanto de la Unión Europea como funcionamiento de la Unión Europea, nos damos cuenta la porosidad del sistema y las fallas en los mecanismos de cooperación, que lo tenemos en asuntos de lavado, pero lo tenemos en asuntos de corrupción, en asuntos de crimen organizado absolutamente. Por lo tanto, por mucho que haya una estructura unificada y por mucho que esa no la pueda haber o no la hay a día de hoy en países de América Latina, las cosas no son mucho mejores. Pero en segundo lugar, todos estamos acostumbrados y sabemos la importancia que, al menos en el plano teórico, tienen en esas grandes convenciones internacionales un mecanismo de seguimiento, convenciones de la OEA, convenciones de Naciones Unidas, de la OCDE, del Consejo de Europa. Pero también sabemos qué es lo que hacen los legisladores nacionales con esos informes de seguimiento. Por lo tanto, por mucho que haya una presión internacional donde diga cuáles son las fallas del sistema peruano o del sistema paraguayo, del sistema español o del sistema italiano, realmente al final luego muchas veces no hay una voluntad política para poderlo hacer. Fíjense que encima de la mesa hemos colocado asuntos como Odebrecht, como Falciani, como otros muchos, y nos damos cuenta que en diversidad de tipologías delictivas, con diversidad de ámbitos geográficos de las actuaciones, las cosas no están nada bien y los sistemas distan mucho de estar alejados. Entrarán ahí otros elementos, no solo como paraísos fiscales, sino paraísos judiciales, entraría forum shopping, entrarían una multitud de elementos que hacen que, bueno, en estas grandes categorías delictivas haya muchísimo trabajo por hacer. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, señor Rodríguez. Ha sido un enorme placer y si no hay nada más que comentar, yo levantaría la sesión. Que tengan todos una buena tarde. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos y muchas Un abrazo a gracias. todos. Un abrazo y Gracias. gracias a todos Buenas vosotros Adiós. por la organización. Adiós. Gracias a todos.